Excelente 10 de agosto. Haciendo crecer nuestra fe. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En este pasaje, Pablo estaba agradecido con Dios porque sus discípulos en Tesalónica habían crecido en la fe. Y así como ellos, todos nosotros también debemos de hacer que nuestra fe crezca si queremos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. No podemos quedarnos con el mismo tamaño de fe. Cuando empezamos, debemos de aprender a ejercitar nuestra fe. La fe es similar a un músculo del cuerpo. Si lo ejercitamos regularmente, crecerá y se fortalecerá. El mismo Señor Jesús dijo acerca de la fe que es como una semilla de mostaza, que inicia siendo pequeña, pero que puede convertirse en un gran árbol. Es por eso que a medida que nuestra vida cristiana avanza, nuestra fe también debe de avanzar. Un hombre que destacó por cómo hizo crecer su fe fue Abraham, ya que a través de la fe pudo alcanzar las promesas que Dios le había dado, aunque en un principio parecían imposibles. Fue conocido como el padre de la fe. Hay un pasaje en particular en la vida de Abraham donde tuvo que ejercitar y estirar su fe al máximo para poder aferrarse a la promesa de Dios. Fue el momento cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac. Génesis 22, 1a. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. 1. La fe crece cuando es probada. La fe de Abraham, para crecer, tuvo que ser probada por Dios. Dios probó a Abraham en muchas áreas, pero a medida que Abraham iba superando las pruebas, su nivel de fe iba creciendo. Si queremos que nuestra fe crezca, no debemos de temerle a las pruebas. Por el contrario, debemos entender que Dios, a través de las pruebas, estira nuestra fe para grandes propósitos. Dios permite que vivamos ciertas circunstancias porque ese será el mismo canal donde seremos inmensamente bendecidos. En lo que somos probados, somos aprobados por Dios. Génesis 22, 1b. Y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. 2. La fe crece cuando hablamos con Dios. Abraham fue un hombre que desarrolló una amistad con Dios. Amistad que se fortaleció porque supo escuchar la voz de Dios y responder a ella. La Biblia nos dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre o la mujer de fe deben ser sensibles para oír la voz de Dios y para obedecerle. Nuestra fe es como una semilla que necesita ser nutrida constantemente con la palabra de Dios. Cuando yo alimento mi fe con la palabra, mi fe crece y se fortalece. Por el contrario, si yo alimento mi fe con la palabra de Dios, esta se va a empezar a secar si yo no la alimento con la palabra. Cuando nosotros leemos y meditamos en la palabra, estamos dejando que Dios nos hable. Y las palabras de Dios son vida y alimento para nuestro espíritu. Génesis 22, 2 y 3. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Me encanta ver la tipología de Abraham y de Jesús. ¿Recuerdan que Jesús cargó la cruz en la que fue crucificado? Y recuerdan que fue crucificado
junto a 2 ladrones, como aquí dice que Abraham llevó a su hijo y en el camino le hace cargar la leña y dice que iba con 2 siervos suyos. 3. La fe crece cuando somos obedientes. Abraham vivió muchas experiencias en su vida, pero definitivamente este fue uno de los momentos más difíciles para la vida de este hombre de Dios. Dios le estaba pidiendo a Abraham que le entregara la promesa por la cual él había esperado cerca de 25 años, su hijo Isaac. Obedecer muchas veces no es fácil. No vamos a estar de acuerdo, no nos gusta lo que Dios está pidiendo, pero es ahí cuando Dios nos está probando para examinar nuestra obediencia. La Biblia dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Esto nos muestra que la obediencia de Abraham fue inmediata. Abraham no pidió más señales ni confirmaciones de parte de Dios. Abraham obedeció prontamente. Esto también nos habla de que identificaba perfectamente la voz de Dios. La obediencia que Dios demanda de nosotros es una obediencia inmediata y total. La obediencia parcial es desobediencia. La obediencia y la fe caminan juntas y no puedo caminar en fe si primero no camino en obediencia. Génesis 22:5. Y volveremos a vosotros. Esta es la frase que Abraham le dice a los 2 siervos, que les dijo: esperad aquí, el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. 4. Debemos confesar la palabra de fe. Abraham sabía el poder que había en una declaración de fe. Por eso le dijo a sus siervos: volveremos a vosotros. Abraham no sabía lo que iba a suceder, pero lo que sí sabía es que Dios tenía todo bajo control. Dios tiene tu vida bajo control. Y en la vida vamos a vivir situaciones que nosotros no entendemos o nos preguntamos cómo Dios nos va a sacar de esa adversidad. Pero es ahí donde debemos de aprender a declarar nuestra victoria con fe. Romanos 10:10. Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es interesante que no basta con creer, debemos confesar. El creer nos da acceso legal al poder de Dios, pero el confesar activa ese poder a favor de nosotros. Génesis 22:7-8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 5. La fe crece cuando dependemos de Dios. Isaac seguramente había acompañado otras veces a su padre a ofrecer sacrificio a Dios, y es por eso que se dio cuenta de que algo faltaba. Su padre traía el cuchillo, el fuego, y él traía la leña, pero faltaba lo más importante, el cordero que iba a ser ofrecido. Pero Abraham fue un hombre que aprendió a depender en Dios. Por eso le respondió a su hijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No importa la situación en la que te encuentres, aprende a depender de Dios y Él proveerá lo que necesitas para suplir tu necesidad. Él se proveerá de lo que tú necesites. Digámosle: mi vida depende de ti. Confesaré tus promesas, creeré en tus palabras y me llenaré de fe. Voy a obedecer aunque me cueste. Mi relación contigo estará más fuerte que antes. Y verán cómo Dios responderá a ese acto de fe. Bendecido día.